Yo soy, aprovecho para pues, rápidamente presentarme, soy Guillermo Jiménez, soy el secretario ejecutivo del Consejo de Evaluación. Voy a estar a cargo de la moderación del evento. Y bueno, pues les decía que en esta ocasión pues estamos organizando dos eventos que nos parecen pues de particular importancia en este momento. Este es el primero de ellos, que pues busca reflexionar, discutir sobre la situación de la pobreza en el país, en la ciudad, tanto en términos de la metodología, cómo medimos la pobreza y qué implicaciones tiene esto para los resultados y para las políticas públicas y para la identificación de los grandes problemas nacionales, tanto la forma de medir, decía, como los resultados, ¿no? De la medición que nosotros tenemos con el método de medición integrada de la pobreza. Entonces, bueno, este es el planteamiento en términos generales. Creemos que, bueno, pues en este momento que vive el país, pues es un momento particularmente interesante para pues, reflexionar o discutir sobre esta cuestión de la metodología y los resultados en materia de pobreza en el sexenio. Y pues sin más, yo voy a hacer una breve presentación de las personas ponentes que nos acompañan. No sin antes comentarles o invitarlas, primero a que se registren en, digamos, la asistencia para efectos de enviarles la constancia de participación. Ahí se la vamos a estar compartiendo ahí en el chat una liga para que hagan el registro. Y en segundo lugar, que también en el chat de Zoom o a través de las redes sociales, las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, pues nos hagan llegar igualmente cualquier pregunta, cualquier reflexión o cualquier comentario que consideren oportuno para las personas ponentes. Entonces, sin más, pues voy a hacer una muy breve lectura de las semblanzas de las reseñas curriculares de las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, pues tenemos a el doctor Julio Volvinic, que es economista por la UNAM, con maestrías en el Colegio de México y en desarrollo, en economía del Colegio de México y en desarrollo económico por la Universidad de East Anglia en Gran Bretaña, y doctorado en ciencias sociales por CIESAS de Occidente. En 2003 recibió el doctorado honoris causa en el Colegio de Postgraduados. Ha sido profesor visitante en distintas universidades nacionales y extranjeras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. De 2003 a 2006 fue diputado federal. De 1988 a 1991 fue director del proyecto regional del PNUD latinoamericano para la superación de la pobreza, con sede en Bogotá, que contó con la participación de más de 20 países de América Latina y el Caribe. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal y ha sido consultor también en varios organismos internacionales como la CEPAL, la FAO, UNESCO, PNUD, entre otros. Y bueno, pues como sabemos es uno de los principales especialistas a nivel nacional e internacional en temas de medición de la pobreza. Está con nosotros también el doctor Miguel Calderón, que es sociólogo por la UNAM. En el Instituto Mora obtuvo el grado de maestro en estudios regionales y también es doctor en sociología por el Colegio de México. Se ha especializado en estudios de medición de la pobreza y la desigualdad en temas de desarrollo, construcción de canastas de satisfactores, diseño y evaluación de políticas públicas, análisis de procesos políticos. Ha participado en distintas investigaciones en la UNAM, el Colmex, Flaxo, Brown University, Universidad Iberoamericana de Puebla, entre otras. Es coordinador de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana de Puebla y colabora como consultor en la CEPAL. Y bueno, pues como les decía, en la actualidad es consejero de Evalúa Ciudad de México, el doctor Miguel Calderón. También contamos con el doctor Francisco Pamplona, que es licenciado en Economía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Además es profesor del posgrado
en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno. Tiene distintas publicaciones y libros, entre los que destacan algunos como Paradojas del Miedo, Encuentros con la Ambigüedad, la Incertidumbre y el Absurdo, o Pobreza, Desigualdad y Desarrollo Humano, con perspectiva de género en el estado de Hidalgo, migración, pueblos indígenas y sustentabilidad. Y pues también el doctor Pamplona es consejero de Evalúa Ciudad de México. Y por último, pues nos acompaña también la doctora Araceli Damián González, que es especialista en temas de pobreza, desigualdad y política social. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 1990. Cuenta con un doctorado con especialidad en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 y de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, REMIPSO. Entre 2015 y 2018 se desempeñó como diputada federal por el Distrito 20 de Iztapalapa, periodo en el que también fue presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues como les decía, pues actualmente es la consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Pues agradezco mucho a todas y todos su disposición a participar, también a quienes nos escuchan en la sesión de Zoom y por redes sociales. Y sin más, pues daría la palabra al doctor Volvini. Adelante, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hola a todos, a los que veo y a los que no veo, a los que conozco y a los que no conozco, que son más, que bueno que hay tanta concurrencia. Voy a tratar de compartir pantalla para que les pueda presentar este un PowerPoint. Ay, caray, no aparece. Mueve tu Me cursor. aparecen, me aparecen algunos otros documentos, pero no el que quiero que aparezca. A ver si lo puedo abrir de aquí. No, ese es el que no quería que apareciera porque no tiene nada que ver. Este es de correo electrónico. Este, bueno, va de nuevo. Si no, siempre hay la posibilidad de improvisar. Este, ¿no? Me vuelve al mismo. Es que me entré muy temprano, chequé que todo funcionara. Y eso nos pasa a los madrugadores. Bueno, voy a tratar de improvisar. Ahí me avisas, Guillermo, cuando llegue yo a Sí, los 15 minutos, por favor. adelante, muchas Es- gracias. Pensé que en algún momento de los últimos meses había preparado un PowerPoint sobre la nueva metodología del MIP. Los que están en el Consejo de Evaluación ya están familiarizados con esa idea, pero los visitantes externos, y es que el año pasado, sobre todo el año pasado, este, trabajé codo a codo con Araceli, con Alejandro Marín, con su equipo, este, haciendo algunos cambios al MIP que no sé por qué no los había visto. Llevaba muchos años sin meterme al diseño de la metodología del MIP
y ahora me empezaron a aparecer cosas nuevas y entonces hubo muchos cambios. Hubo muchos cambios, hubo indicadores nuevos. El MIP es un método de medición. Las iniciales son MMIP, Método de Medición Integrada de la Pobreza, MIP. Eh, es un método que desarrollé en los años 80, a finales de los años 80, cuando trabajaba en Bogotá en un proyecto regional latinoamericano de lucha contra la pobreza, desarrollé lo que ahora llamo la versión original del MIP, que era básicamente tomar cada hogar su situación en ingresos y cada hogar su situación en necesidades básicas insatisfechas, educación, salud, vivienda, agua potable, etcétera. Este, y cruzarlos, cruzarlos. Y en aquel entonces definimos como pobres a la unión de los conjuntos de pobres por NBI y pobres por LP, línea de pobreza. Y nos salió unos resultados interesantes, nos salió alrededor de 60-70% para casi todos los países de América Latina, cuando la CEPAL venía dando resultados de 30-40%. Obviamente sale más si toma uno en cuenta las carencias de NBI, que si no las toma uno en cuenta, porque alguien puede tener un nivel de ingresos apenitas en la línea y tener una vivienda muy deteriorada, sin agua, no mandar a los niños a la escuela, en fin, otros indicadores de NBI fundamentales. Este, Salud y seguridad social también están entre los que ahora manejamos. Entonces, esos cambios que se hicieron el año pasado, este, tuvieron dos aspectos centrales, diría yo. Por un lado, el cambio casi total en la metodología de cálculo de la pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo es, sin duda, el signo distintivo del MIP para métodos multidimensionales. Hay algunos métodos bidimensionales, que Araceli analiza con mucho detalle y critica muy acertadamente en su libro sobre la pobreza olvidada, la pobreza de tiempo. Este, y en el método anterior, como no teníamos ningún indicador directo de tiempo libre de las personas, lo que hicimos fue calcular el tiempo de trabajo extradoméstico, sumarle el, un cálculo de requerimientos de trabajo doméstico que hicimos con un modelito ahí bastante elaborado, donde tomábamos en cuenta si tenían que acarrear agua o no tenían que acarrear agua, si tenían equipo ahorrador de trabajo doméstico, cuántos niños pequeños había en la casa, etcétera. Es decir, los hogares que tienen más carga de trabajo doméstico tenían un requerimiento de tiempo para trabajo doméstico mayor que un señor que vive solo o una pareja que vive sola. Es la presencia de menores la que influye mucho y la carencia de equipos ahorradores de trabajo doméstico, lavadora, refrigerador, etcétera. Ese era el método. Entonces, calculado el requerimiento de trabajo doméstico y teniendo lo que declararon las personas
de dedicar tiempo a trabajo casi siempre extradoméstico. No siempre, también está ahí el trabajo doméstico por cuenta propia para vender cosas, pero que se realiza dentro del hogar. Esos dos nos dan el, el tiempo que el hogar dedica a, a tiempo, cómo utiliza su tiempo libre, digamos, o el total de tiempo que dedica a tareas domésticas y extradomésticas, qué tanto trabaja dentro y fuera del hogar. Eso se compara con una norma. La norma, durante muchos años tomamos la norma constitucional, nadie debería trabajar más de 48 horas a la semana, sumando tiempo de trabajo doméstico y extra doméstico. El que trabajara más de 48 horas era pobre de tiempo y bueno, había las formulitas, pero ahora ya hay más información, hay encuestas muy detalladas de uso del tiempo que no existían cuando en los años 90 empecé a aplicar el MIP. Esta es una lección muy importante metodológica. No quiten indicadores porque no tienen las preguntas directas en las encuestas que van a usar. Traten en lo posible de usar indicadores indirectos como los que usamos para la pobreza de tiempo. Y esta pobreza de tiempo es muy importante. Si yo trabajo en una fábrica 2 turnos todos los días, y entonces en lugar de 48 horas a la semana trabajo 96, pues es irrelevante qué nivel de ingresos tenga, la verdad. Es, mi vida es una esclavitud de dormir, despertar, comer, trabajar, trasladarse, regresar y volver a hacer lo mismo al día siguiente. Entonces, excluir el tiempo de, de la medición de la pobreza es gravísimo. Y debo decirles que salvo esos métodos bidimensionales que usan ingresos y tiempo, pero que no tienen indicadores de NBI, el MIP es el único a nivel mundial que es multidimensional y que incluye, entonces es la principal innovación. Pero las otras innovaciones del MIP son también importantes, pero son más de carácter metodológico. Por ejemplo, todos los que se han acercado al Coneval, al método del Coneval, al método de la CEPAL, a los métodos de Alquire Foster. Por cierto, les anuncio de la aparición en el mercado de libros de estos dos libros que no son más que un mismo libro, de la pobreza al florecimiento humano, y luego el subtítulo cambia un poquito, la versión en español, que es la que acaba de salir hace 2 semanas, ya está a la venta, ya está a la venta en el siglo XXI y creo que también en Amazon cuesta 360 pesos. Y esta es la versión en español de que salió en inglés en Gran Bretaña, en Policy Press, a principios del año. Entre diciembre del año pasado y enero de este año empezó a circular. Este es el libro síntesis de todo lo que he hecho sobre medición de la pobreza. Entonces, obviamente no todo el material, pero sí todas las ideas centrales importantes están aquí, están ordenadas, están concatenadas. Y entonces ya quien quiera estudiar mi método ya no tiene que andar buscando
de manera dispersa, a ver dónde escribió tal cosa Bolvini, que ahora ya con estos libros, obviamente en español es mucho más barato, 360 pesos es el precio de lista. Espero pronto hacer una presentación, este, pero como les decía al principio, yo tenía la idea de que tenía yo ya un PowerPoint de este libro, pero no, porque estuve ocupadísimo sacando primero la versión en inglés y después la de español y no he tenido tiempo y no lo he divulgado. Entonces, para hoy me encontré con el problema y a lo mejor por eso no pude hacer el share. A ver, voy a intentarlo de nuevo. No, es que el único que aparece de PowerPoint es otro que no es. O sea, Show All Windows. No, mira, aquí estaba. No, bueno, este, continúo con la improvisación. A veces resulta mejor. Porque el PowerPoint es muy denso y va idea tras idea y va aventando y entonces a veces la velocidad de asimilación no se acomoda. Bueno, entonces, en ingresos. En ingresos también, acuérdense, tres dimensiones, ingresos, NBI, necesidades básicas insatisfechas y tiempo. Ingresos y tiempo son recursos, no son bienes o satisfactores o satisfacción de necesidades, vivienda es satisfactor de necesidades, acceso a la seguridad social es un satisfactor de necesidades. Es muy claro la naturaleza distinta de ingresos y tiempo por un lado y de NBI por el otro. En NBI pues son un montón de indicadores adentro porque tomamos en cuenta educación, salud, vivienda, energía, todo lo sanitario del hogar, eh, seguridad social. En seguridad social y salud, y salud, también hice muchas innovaciones en esta última vuelta, porque descubrí una cosa muy sencilla, pero que no se podía antes aplicar. Yo siempre decía, no podemos considerar pobre a Slim porque no vaya al seguro social. Y entonces inventamos un método mixto desde el mero principio para tomar en consideración que la gente podría pagar de su bolsillo para ser atendido adecuadamente o podría tener una prestación del sector público. Pero no teníamos eh, datos desglosados de cuánto costaba, etcétera. Hubo reformas recientes a la legislación de salud y seguridad social y me asesoraron mucho en esto la gente del CIS, el Centro Interamericano de Seguridad Social, y entonces vimos que prácticamente y recientemente añadieron otra reforma, todo mundo puede pagar ya sea en el sector privado o en el sector público, una cierta cantidad para estar cubierto como si fuera asegurado del IMSS o del ISSSTE por trabajar en una empresa que asegura ahí a sus trabajadores. Entonces ahí también hice ese cambio y cambió mucho los resultados. Nuestros resultados del tema de salud no coinciden para nada con los de Coneval. A Coneval le sube muchísimo la pobreza, claro. Desapareció el fantasma del seguro popular que no cubría a nadie, pero que decía que cubría a todos. ¿Se acuerdan? Hacían el decreto, queda cubierto todo Coahuila por el seguro popular y ya se anotaban todos los habitantes de Coahuila en el seguro popular. Este,
Bueno, pero a ver, entonces en NBI están todo este mundo multivariado de qué, de necesidades cuya satisfacción podemos observar más o menos directamente. No siempre lo hacemos porque los encuestadores no se meten a las viviendas a ver, pero confían en que la declaración de las personas en estos temas, de si el niño va a la escuela, o si tienen agua potable, y si llega todos los días, o si tienen lavadora, si tienen refrigerador, que son el tipo de indicadores de NBI, son observables, son observables entre comillas, muy relativo. En cambio, tiempo y ingreso no son satisfactores de nada. Hay que transformar el ingreso en algún valor de uso, en un bien, en un servicio que nos proporcione. Entonces, si uno va al médico particular y transforma lo que paga de consulta por un servicio que el médico le proporciona, de revisarlo y si necesita recetarlo, recetarlo. Este, y entonces esa distinción es muy importante. El, tanto el ingreso como el tiempo son indicadores potenciales de satisfacción de una necesidad. Si tengo ingresos suficientes y tiempo suficiente, puedo satisfacer las necesidades que depende su satisfacción del ingreso o el tiempo. Por ejemplo, estudiar, por ejemplo, divertirme, ir al teatro, usar mi tiempo en, en esas actividades o no. Y el indicador no cambiaría porque yo tengo los recursos para lograr esa satisfacción. Si no lo hago es cosa mía. Y lo mismo pasa con ingresos. El multimillonario que se gasta todo su ingreso en un casino y lo pierde todo, ese no es pobre, ese está usando mal sus recursos, potencialmente no sería pobre, podría satisfacer sus necesidades, pero no más. En cambio, NBI es fáctico. La vivienda tiene ventanas y las podemos ver. La vivienda tiene agua o lo que podemos ver de agua, porque tiene un tinaco arriba en la azotea, y porque vemos llaves afuera que suben, y además el entrevistado nos dice que sí tiene agua y nos dice cada cuánto la tiene. Entonces ahí es fáctica la satisfacción. Entonces el método MIP, igual que otros métodos que hay en el mundo, son métodos combinados. Fáctico para unos indicadores y potencial para otros indicadores. Alguna vez Oscar Fresneda, destacado estudioso de la pobreza en Colombia, me hizo la crítica. ¿Cómo puedes combinar en el MIP unos indicadores fácticos con otros que son potenciales? Y ahí le contesté, está en el libro que sacamos Araceli y yo, en siglo XXI, sobre el reto de la pobreza. No lo encuentro. No quería ver si lo tenía aquí a la mano. La pobreza mundial y La nacional. El pobreza en reto. México y el mundo, realidades y desafíos del siglo XXI. Muy bien, gracias. Este, ese es el libro donde hice ese comentario y tuvimos un diálogo muy interesante. Bueno, entonces les decía que el MIP se distingue por cuestiones metodológicas. Otra cuestión metodológica muy importante del MIP es el rechazo total a los indicadores dicotómicos, excepto en casos
donde de plano ya la información no da. Si la información, la ENIC pregunta, este hogar está conectado a drenaje o a fosa séptica, sí o no. Ahí sí es dicotómico el indicador porque lo redujeron desde el cuestionario. Pero cuando hablamos de materiales de la vivienda no son dicotómicos. No hay unos absolutamente buenos y otros absolutamente malos. Es toda una gradación y eso tiene que reflejarse en la puntuación. Entonces en el MIP se otorgan puntajes graduados según un juicio. Ojalá algún día podamos mejorar ese juicio. Yo siempre, desde mis primeros escritos, he dicho que ese juicio es quien mejor lo puede hacer, son paneles de expertos que dicen qué tan lejos está en términos de bienestar lo que proporciona una llave de agua fuera de la vivienda, pero en el terreno, y cuánto proporciona de bienestar una que Doctor, está perdón, dentro del dos, terreno. 3 minutos para ir concluyendo. Perdón, 2, 3 minutos para ir concluyendo. ¿no? Ese es el problema de improvisar, que es como si no hubiera uno traído por mes. Hace uno el prolegómeno. Bueno, ingresos. Ingresos. En ingresos hemos hecho innovaciones muy importantes. Somos prácticamente los únicos en el mundo que medimos, que calculamos la línea de pobreza contra la cual se comparan los ingresos del hogar. Y ahora lo hemos hecho más sofisticado, ya no es del hogar, es por adulto equivalente, igualitario. Es todo que toma en cuenta la composición por edades de los hogares y sus requerimientos de bienes y servicios. El resto usan líneas arbitrarias como el Banco Mundial, usan el método de canasta normativa como CEPAL o de plano inventan una cifra. Incluido ahí está Townsend y Zen y las vacas sagradas hacen ese mismo error. Nosotros no, nosotros calculamos cuánto detergente necesita el hogar, cuánto jabón, cuánta azúcar, cuánta leche, cuánta electricidad. Y vamos calculando el costo de cada uno según las características del hogar. Entonces hacemos un cálculo muy cercano a la realidad de la línea de pobreza y con esa es que comparamos los ingresos del hogar. O sea, también en ingresos hacemos mejorías sustanciales. Eh, Está en alguno de mis libros que he estado sacando, creo que es en más que no sé dónde encontrarlo. Un párrafo que dice qué pasaría si en el mundo todos los países y todos los organismos internacionales midieran la pobreza usando el MIP. Y en pocas palabras, sería otro mundo. Para empezar, la inmensa mayoría, todos los países subdesarrollados tendrían 70 o 80% de pobres como lo tiene México con el MIP y no 20 o 30 o 5% como el Banco Mundial. ¿Qué otra cosa pasaría? Tendría que haber servicios sociales de primera, dotar de agua potable a un hogar, poniéndole una llave en el lote donde vive, es indigno, francamente indigno. O ponerle un techo de lámina metálica o de asbesto, que provoca problemas
térmicos espantosos, etcétera. Es decir, entonces, en lo que yo traía era una comparación de resultados, seguro que Araceli va a presentar casi todos ellos, entre aplicar el MIP y aplicar el método del Coneval a los datos del 2018 a 2022 para saber cómo había evolucionado la pobreza. Y son dos países distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, esos métodos, y esto digo en inglés, y me lo publicaron en el país donde nació, las metodologías de medición de la pobreza. O sea, no es cualquier loco que se avienta, no. Es un loco que ya tiene reconocimiento en el primer mundo de que lo que está haciendo es una cosa importante, interesante. Y bueno, como ya se me acabó el tiempo, Guillermo, cedo la palabra a la siguiente si estoy ansioso porque me hagan 1 millón de preguntas y me den Sí, muchas medio gracias. minuto para contestarlas. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante su participación sobre el método de medición, el MIP, que es el que usamos en Evalúa. Eso que comentaba ahora, cómo medimos la pobreza nos ofrece, digamos, resultados muy diferentes, dos países muy diferentes en función de cómo se mide, por ejemplo, en el Coneval, cómo medimos nosotros. También creo que muy interesante lo que nos comentaba sobre la pobreza de tiempo, ¿no? Esta gran innovación metodológica que tenemos, creo que anticipa, pues, uno de los grandes debates que ya se están dando a nivel internacional, que es la necesidad de liberar tiempo, ¿no? Y de entender el tiempo como libertad. Y también lo que nos decía, por ejemplo, sobre la carencia en salud, cómo ha venido esta medición oficial del Coneval indicando este incremento de la pobreza en salud que ha estado muy presente en la discusión pública y que con una metodología mucho más precisa no se observa así, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctor. Vamos a regresar después con las Gracias a ti, preguntas. Guillermo, gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Y entonces en este momento pues le doy la palabra a la doctora Araceli Damián para que continúe con la presentación. Gracias, Guillermo. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues yo hice pues una presentación bastante larga y además pensé que me iba a poder saltar un pedazote porque la cosa me antecedía a Julio, a lo mejor algunas de las cosas las veo muy rápido, pero pues trataré de compartir un poco pues algunas de las ideas. En México, digamos, como este es un evento internacional y no nada más hay personas que conocen o que la forma en cómo medimos la pobreza en la Ciudad de México, me parece muy importante plantear que hay digamos, dos formas de medir la pobreza en México. Una que es la oficial, que ha sido la oficial desde el inicio del presente siglo y que fue promovida precisamente por un gobierno de derecha que, digamos, hablando ahorita que han estado las elecciones y todo eso, que impuso una forma de mirar la pobreza. De hecho, en un principio no se pensaban en las mediciones multidimensionales, sino que por el contrario se decía que eran imposibles y que solamente se podían medir con ingreso. Y después, por ley, donde participó Julio también, se promovió en México la medición multidimensional de la pobreza. De hecho, somos el primer país en el mundo de medir la pobreza multidimensional como forma oficial en nuestro país, por un lado. Y por el otro lado, después también, digamos, como ha habido esta historia política que, pues, por mucho tiempo
gobernó la derecha y la izquierda en la Ciudad de México, pues nosotros tuvimos la oportunidad, primero Julio en un periodo anterior, que fue consejero, ahora nos toca a nosotros, estamos Francisco, Miguel, en esta etapa, y desde el inicio del presente sexenio, a finales de 2018, pues propusimos esta forma de medir la pobreza, no como el Coneval, sino con el método que Julio desarrolló y que yo he ido también contribuyendo a sus cambios y modificaciones. Entonces, digamos, aquí hay dos visiones de cómo se va a medir la pobreza, como ya lo ha esbozado un poco Julio, pero creo que pues ya habló de este tema, de la falta de incorporación en estas mediciones multidimensionales de la dimensión del tiempo, por un lado. Por el otro lado es que hay umbrales muy bajos y finalmente es la forma en cómo une el Coneval la parte de ingresos con la parte de necesidades básicas insatisfechas, que ellos le llaman carencias sociales, que hacen que pareciera ser que en México hay poca pobreza, alrededor de una tercera parte, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eso hace que se disimulen un poco las carencias. Entonces aquí yo estoy poniendo en esta diapositiva, precisamente esta es la parte de Coneval. Ellos únicamente reconocen que hay 36.3% de población en México en situación de pobreza, la mayoría de ellos en pobreza moderada y menos del 10%, 7.1%, en pobreza extrema, ¿no? Pero sin embargo, digamos, si nosotros vemos, voy a ir viendo algunos indicadores, en realidad ellos crearon esta categoría que le llamaron vulnerables porque, digamos, para ser pobres, el Coneval exige a la población o a quien presenta carencias que sea pobre por las dos dimensiones, el ingreso, necesidades básicas. Si no se cumplen esas dos dimensiones, entonces se queda en una categoría como del limbo, de vulnerables o como el purgatorio, una cosa así, que en realidad no le llaman pobres, pero que finalmente viven carencias. Entonces, puede ser un hogar, por ejemplo, en el que, digamos, en el norte del país puede ocurrir que dado que todas las transacciones o una parte importante de las transacciones se da en moneda de Estados Unidos, en dólares, pues el ingreso es superior a la media nacional. De hecho, el salario mínimo en el norte está por arriba de lo que es en el resto del país, pero pueden tener viviendas muy precarias, vivir inclusive con material de desecho, pero como no cumplen la condición de ser pobres por ingreso con esa línea de pobreza de Coneval, que es para todo el país, y vivienda, digamos, y tener una vivienda carenciada, aunque ésta se esté cayendo, pues no entran en la categoría de pobres. Nosotros hacemos una forma de agregación en donde las distintas dimensiones se conjuntan con una serie de ponderadores que, bueno, si me da tiempo, además porque pues traía también lo de desigualdad, no sé si me va a dar tiempo de llegar hasta ahí. Pero la primera diapositiva que les quiero compartir de nuestro método es el efecto que tiene el medir o no medir la pobreza de tiempo. Vamos a dar por bueno el que nosotros, por supuesto, el que nosotros medimos, en donde una cuarta parte de la población no vive con pobreza, o sea, y el resto tiene la pobreza moderada, es la más fuerte, la mitad de la población vive en pobreza moderada y otro un poco más de un cuarto de la población en condición extrema. Digamos, acá les muestro en esta diapositiva, si nosotros no incluyéramos el tiempo, la pobreza sería con nuestro método 66% y como ven aquí sube al 75.8% cuando ya incluimos la dimensión del tiempo, que es esa carencia que las personas tienen para tener tiempo libre, para descansar, para desarrollar actividades propias, tiempo personal, libertad personal. La otra dimensión que también hizo mucho hincapié Julio, que es la pobreza de ingresos, ¿no? Aquí está una comparación entre
cómo es nuestra línea de pobreza, que ya no da tiempo de hablar mucho más de ella, pero digamos, está dividido lo urbano y lo rural. Nosotros casi no tenemos diferencia, digamos, reconocemos que hay más o menos un umbral de pobreza, digo, de necesidades de ingreso, y es un poquito mayor en las zonas urbanas, pero si se dan cuenta es bajísima la línea de pobreza con la que mide la pobreza por ingresos del Coneval, y eso hace que haya una gran subestimación de población pobre en el medio rural con el método del Coneval. Entonces, digamos, esto pues para mí me parece muy importante de resaltar. Entonces, digamos, ya viendo esta parte de las dimensiones, tenemos Coneval identifica el 43% de pobreza por ingreso y nosotros 53%, ¿no? Hay un tema que también es importante resaltar de nuestro método, que es que en el Consejo de Evaluación se hace ajuste a cuentas nacionales del ingreso de los hogares reportados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, porque sobre todo en los estratos más altos de la población hay un subreporte de sus ingresos porque tienen miedo, porque creen que pues el encuestador puede pasar información y después pues un país tan violento es complicado, o no quieren pagar impuestos, o simple y sencillamente no conocen el nivel de ingreso del principal proveedor, cuestiones de esa naturaleza. Digamos, en términos del impacto de hacer ese ajuste o no, como ven, pues en realidad, pues realmente la diferencia se da por la diferencia en las líneas de pobreza, porque en la parte más baja de la distribución del ingreso no hacemos casi ajuste, porque digamos el ingreso de los más pobres suele coincidir con lo de cuentas nacionales, entonces es 1 a 1. Entonces no ajustamos ahí, entonces la parte de pobreza por ingreso no se modifica. Lo que sí se modifica y que es importante resaltar es el grado de desigualdad que se tiene en nuestro país. No, por ejemplo, Coneval, pues en 2018 consideraba que estaba en 0.457 el índice de Gini. Entonces, digamos, es alto, pero pues ya está por debajo del 0.5, ¿no? Que digamos, si fuera 1, es que pues una sola persona tiene el ingreso de todos y todos los demás tienen 0. Entonces ya por debajo de 0.5, pues ya como que no se ve tan mal. Pero en realidad cuando nosotros hacemos el ajuste a cuentas nacionales, pues tenemos que estamos muy cerca, bueno, partimos en el 2018 de 0.701 y llegó a 0.66. En Coneval también tiene esta tendencia, pero también es mucho más bajo. Entonces, en realidad México es un país de una elevadísima desigualdad. Aquí está la razón, ¿no?, del ingreso, que es algo que también Coneval presenta en sus cuadros y que pues yo quiero aquí compartir. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues entonces dice, bueno, la población en pobreza extrema y la población no pobre tienen una relación de su ingreso solamente es de los no pobres 3 veces mayor a los pobres extremos. Pero cuando nosotros lo hacemos con ajuste a cuentas nacionales, vemos que es 17 veces, y que si bien cayó porque se consolida, digamos, el aumento al salario mínimo por un lado, por el otro lado una pérdida de ingreso del decil 10 por la pandemia, entonces ahora estamos alrededor del 14 veces. Entonces, de todas maneras, sigue siendo muchísima la diferencia entre los pobres extremos y el resto de la población. Y aquí está como el pastel, ¿no?, de todo el ingreso de los hogares. Vemos así que el 40% de los hogares más pobres de nuestro país empezaron teniendo del total del ingreso de los hogares en nuestro país 8.2, pero solamente, digamos, sube al 9.3, o sea, un punto porcentual es lo único que ganaron. Es, digamos, como los estratos medios que van del 5 al 9, los que pues tuvieron un alza como más significativa. Y finalmente, pues, como yo les decía, hubo pues una especie de redistribución por estos dos procesos que vivimos. Entonces, esta redistribución no se debe
a una política fiscal. Un poco, sí, pero no, o sea, más bien fue como a una mayor fiscalidad, pero no cambio de las tasas fiscales ni nada. Y en términos, por ejemplo, de necesidades básicas, que el Coneval le llama privación social, pues como ven, tenemos números muy parecidos. Aquí va vivienda, educación, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo no sé si cuánto tiempo tengo, pero tengo PowerPoint tremendo, tú me vas diciendo, Todavía ¿no? tiene como Este, 10 minutos más o Ok, menos. muy bien, gracias. Entonces, digamos, algunos de estos indicadores, ¿no? Yo digo indicadores específicos que reflejan o no, depende del organismo, el grado de cumplimiento de los derechos sociales, porque a final de cuentas, la medición de la pobreza, el otro lado, ¿no? La no pobreza, significa es que uno tiene los derechos que están consagrados en la Constitución, en las leyes, los tiene cubiertos. Quien vive en pobreza están vulnerados sus derechos sociales. Entonces, veamos, por ejemplo, el tema de servicios a la vivienda. Como Coneval tiene un solo indicador y con ese solo indicador identifica los que tienen problema con agua, con drenaje, electricidad y con combustible para cocinar, o sea, en uno solo. Entonces nos da un dato de carencia de servicios a la vivienda, pero nosotros no sabemos si es agua, si es drenaje, no sabemos, o si son todos, no podemos saber, porque precisamente esa cosa de la dicotomía que decía Julio de el 0 y 1, es que si al menos uno de estos 4 es pobre, entonces pasan o no lo tiene, pasan a la parte de carencia. Nosotros tenemos 4 indicadores, uno que va para agua excusada y drenaje, otro que mide electricidad, focos, promedio por cuarto en la vivienda, combustible para cocinar, uno tercero que es telecomunicaciones y que, digamos, yo quiero poner aquí el de bienes durables, que bueno, habría que, digamos, decir, bueno, para mí son servicios de la vivienda, están asociados a no lo que provee el Estado, pero sí los hogares tienen que tener estos servicios para tener una mejor calidad de vida. Entonces nosotros tenemos esos, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entonces, digamos, entre conocer esto por un lado y otro, el tema de los umbrales? Porque aquí lo que estamos viendo es los componentes, pero después viene dónde ponemos la línea, la norma, en dónde ponemos la rayita, aquí arriba o más abajo, ¿no? Y qué papel pueden jugar los especialistas, los que saben, por ejemplo, de alimentación, salud o las encuestas de percepción para poder saber si tenemos o no, digamos, indicadores que se acercan a las prescripciones sociales o lo que se llama normas sociales. Entonces, yo pongo aquí esta encuesta porque a mí me gusta mucho ponerla, que es una encuesta que hizo el propio Coneval, pero que no la utilizó con Mitofsky para ver, digamos, cómo la sociedad mexicana consideraba que era lo necesario para no vivir en pobreza. Entonces, digamos, por ejemplo, en términos de agua, dice, para que en un hogar se viva bien, que me parece que fue una pregunta bien planteada, es necesario, les van preguntando si dentro de la vivienda o dentro del terreno, y ahí ven ustedes los porcentajes, por supuesto, desde 2007 la población, 90% de la población decía que dentro del terreno, y Coneval utiliza, digamos, la norma de 9.3. Está alejadísimo de cómo la sociedad mexicana, en el momento de establecer la norma, consideraba que era lo conveniente para vivir bien. Se va a la parte de terreno. En cuanto a que cada cuánto tiene que llegar, bueno, la 94% de la población decía que todos los días, pues Coneval no lo pregunta, no lo incluyó en su medición y nosotros sí lo incluimos. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, digamos, entre un indicador de Coneval y un indicador del Evalúa, y que eso a final de cuentas, digamos, si nosotros nos vamos a la Ciudad de México, no hay pobreza.
en este indicador. Entonces no tendríamos por qué tener una política de apoyo al agua, pero cuando nos vamos a frecuencia nos sube muchísimo la pobreza, ¿no? Y en los estados de la República, digamos, lo que ocurre a final de cuentas es que, según Coneval, la mayoría de la población no vive o sea, no tiene carencia en servicios a la vivienda. Pero si nos vamos, por ejemplo, a este ejemplo, Guerrero, 46% de la población no, o sea, está satisfecha. 46% en los servicios a la vivienda. Pero ¿saben qué? Solo el 7% de las personas en Guerrero recibe el agua todos los días. Entonces hay así, una cosa terrible. Hay entidades en donde las diferencias no son tan grandes, pero hay otras en las que verdaderamente está tremendo, ¿no? Entonces, bueno, para Coneval, entonces solo 17.8% de la población tiene carencia de alguno de esos que les digo que no sabemos, y nosotros, digamos, aquí pongo estos dos ejemplos: adecuación energética, que tiene que ver si tienen luz, digamos, energía eléctrica y número de focos en la vivienda, que es un indicador proxy de la calidad de la vivienda y de las instalaciones eléctricas, pues entonces está en una situación de pobreza moderada, la mayoría de quienes viven en pobreza, pero sí en adecuación sanitaria tenemos que la mayoría vive en pobreza extrema, y como ven, los porcentajes son muy parecidos. Bueno, no me voy a detener mucho más. Algo parecido pasa, por ejemplo, pisos con nosotros es recubrimiento de madera, y hacemos esta cuestión de Coneval, por ejemplo, estableció la norma en lámina metálica, que ya lo decía Julio, pero el INEGI no ha cambiado la pregunta, y entonces cuando da por buena la lámina metálica, pues da por buena la lámina de asbesto, a pesar de que hay consecuencias a la salud de utilizar esos materiales, pero porque en la pregunta del cuestionario no la podemos diferenciar, entonces entra población con lámina de asbesto tremendamente, ¿no? Y bueno, pues otra vez su propia encuesta les decía que era la mayor parte de la población consideraba que para vivir bien el material en los techos debería de ser como nosotros establecemos la norma, que es losa de concreto, vigueta, ladrillo. O en asesinamiento ya no me voy a parar, digamos, pasa lo mismo, evalúa, Miguel Calderón participó mucho en esta, Julio también, una encuesta de percepciones. Ahí era la norma de 2 personas por cuarto, la mayoría de las personas decían eso. Para Coneval es 2.5 por cuarto, eso incluye la cocina y la sala comedor. Y eso entonces hace que vivamos bueno, que tengamos datos, como los países nórdicos, escandinavos, como de primera, que solo de cada 100 personas, según el Coneval, solamente 9 tienen problemas de vivienda, cuando nosotros estamos identificando 2/3 partes de la población con carencia en vivienda y 40% vive en condiciones de pobreza extrema. Lo que decía Julio sobre el tema de salud, por ejemplo, son muy parecidos, pero es mayor el indicador de carencia de Coneval, precisamente porque Coneval considera a SLIM y a todos los ricos como carentes, porque no están ni en el IMSS, bueno, a lo mejor ya no, porque a lo mejor muchos reciben, bueno, no. Bueno, esto es lo que les decía de la pobreza, de cómo hace el dato en pobreza. Me voy a regresar. Tiene la carencia 2/3 partes, carencias sociales, tiene 43.5 con ingreso inferior a la línea de bienestar, y finalmente solamente considera al 36.3% como pobres. Entonces se excluye de ahí a todos los carentes, y les llama vulnerables. Nosotros tenemos estos ponderadores. El mayor peso lo tiene ingreso, le siguen necesidades básicas y finalmente tiempo.
ya no me voy a detener con datos, pero por ejemplo, bueno, mucho, pero aquí tenemos las diferencias en pobreza extrema, ¿no? Entonces, según Coneval, por ejemplo, a nivel nacional solo el 7.1, nosotros tenemos el 26%, y entonces hay entidades, por ejemplo, Puebla solamente identifica 11.4 cuando nosotros estamos cerca de 40% en situación extrema. Entonces, la política pública, los datos con los que se hacen los programas sociales, la evaluación de los programas sociales se están haciendo con datos que no identifican carencias y que por tanto pues no nos pueden decir cómo están funcionando realmente los programas, ¿no? Aquí está, digamos, aquí ya les estoy poniendo más bien un comparativo en temas ya hablando más de la desigualdad de localidades menores a 2.500 habitantes en nuestro país, como dice Julio, pues estamos en 92% y 88%. En 2022, la mitad, más o menos de la mitad es en pobreza extrema. Y en las ciudades, digamos, sí se nota la baja en la pobreza. También hubo una baja en la pobreza extrema y la mayoría aquí otra vez de las personas viviendo en localidades mayores de 2.500 viven en pobreza moderada. Aquí, digamos, es evidente que en la medida en que las personas no tengan afiliación a la seguridad social, pues aumenta la pobreza, ¿no? Los que no tienen seguridad social tienen mucha más elevada pobreza que aquellos que lograron entrar a los sistemas de seguridad social y que por tanto tienen mejores ingresos, mejor calidad de vivienda, en fin, servicios de salud. Y aquí tenemos las diferencias por sexo, también a nivel nacional y Ciudad de México, y algo que pues siempre ha sido como muy polémico y hemos hablado sobre la pobreza entre las mujeres, y aquí es, digamos, además de en realidad, en general, y eso desde los años 90 se veía ya en América Latina, creo que ya se me acabó mi tiempo, en América Latina, la pobreza, digamos, de las mujeres es menor que la de los hombres. Esta idea de la feminización de la pobreza no se comprueba en los datos, no solamente de México, sino de varios países de América Latina, aún considerando la pobreza de tiempo, quiero decirles, ¿no? Y aquí está también, eso vuelve a ocurrir cuando son hogares según tipo de jefatura, ¿no? Los encabezados por mujeres suelen tener menor pobreza y hubo una tendencia a la baja tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional en ambos tipos de hogares, pero vean, la diferencia es 18.6 en pobreza extrema a nivel nacional, jefatura mujer, contra 25%. Y un tema que creo que me parece importante resaltar aquí, ¿por qué no son más pobres? ¿Por qué son más pobres los hogares con jefatura de hombres? Es porque ahí habitan la mayor parte de las y los niños y generalmente son hogares jóvenes que tienen, digamos, bajos ingresos, poca experiencia laboral, entonces sus ingresos son muy bajos, en fin, pues ya, eso es toda una discusión. Y aquí, bueno, pues va, bueno, aquí se me fue el tema de, esta debería ir antes, pero digamos, igual los que recibían el seguro popular tienen más pobreza y los que, pues, por supuesto, están en Pemex y seguros privados, pues tienen menos pobreza. Y me parece que, pues, también el tema de la pobreza con relación al nivel educativo, pues, por supuesto que es menor. Aquí las gráficas creo que están al revés, es menor la pobreza con respecto al nivel educativo. Y pues creo que ya con eso, bueno, pues ya, lo voy a dejar aquí porque ya es mucha información. Sí, muchas gracias, doctora Damián, muy clara, muy interesante, creo, la presentación para, pues, no solo
conocer, digamos, los dos países que resultan de medir de manera diferente la pobreza, las dos realidades que nos muestran, que pues sin duda son clave para la eh, formulación, la realización de diagnósticos de política pública, pero diría que pues son claves para conocer el país en el que vivimos, en el que habitamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y pues les recuerdo a todas y todos los que nos acompañan que pueden ir formulando preguntas, comentarios dirigidos a los ponentes o en general en el chat de Zoom, quienes están acompañándonos por Zoom. Y también lo pueden hacer quienes nos siguen por redes sociales, en las redes sociales, para posteriormente pues dar respuesta a sus inquietudes y preguntas. Pues muchas gracias, doctora Damián, y pues daría la palabra en este momento al doctor Calderón para sus comentarios, su intervención. Adelante. Bueno, yo voy a ser breve porque además le pedí a Guillermo que le cediera parte de mi tiempo a Araceli porque me parecía muy importante la información que estaba dando. Bueno, yo no venía en realidad con esta lógica, pero me voy a ir por ahí porque me gustó mucho en este asunto de vamos a darles con todo a los de Coneval. Pues yo creo que hay algunos datos que ya se van mostrando ahí y que justamente muestran que el método de Coneval es absolutamente inconsistente. Por ejemplo, cuando uno analiza la pobreza por edades, se encuentra con la magia de que los adultos mayores, después de no haber tenido la mayor parte de ellos ningún tipo de prestación, de derecho a la jubilación y eso, mágicamente cuando se vuelven adultos mayores, ahora la gran mayoría de los adultos mayores cuentan con pensión, con seguridad social, además la seguridad social completa. ¿Y cómo ocurre esta magia que si durante toda tu vida no tuviste prestaciones laborales, cuando eres adulto mayor, de forma mágica te conviertes en un pensionado? Porque han convertido la pensión para el bienestar, que es una ayuda complementaria, una ayuda, diría yo, hasta emergente para la mayor parte de la población adulta mayor, la han convertido en sinónimo de tener una pensión. Y no es así. Y entonces resulta que mágicamente caen los números de forma espectacular, ¿no? En el caso de la pensión. Y al revés pasa con el asunto de la salud. Con el asunto de la salud, como con la desaparición del Coneval, mágicamente aumentó la, la falta de acceso a la salud. Y aunque en el primer caso, en el caso de la pensión, podríamos decir, bueno, hay un elemento que efectivamente está incidiendo y que sí da mejora un poco la condición de la población adulta mayor más pobre, que es efectivamente esta pensión para el bienestar, pero que de ninguna manera es equivalente a seguridad social. Pero por el otro lado, está el supuesto de que simplemente la infraestructura en salud, que ya estaba muy mal, que tenía muchos problemas, como si hubiera desaparecido. Y entonces, más bien, lo que pasaba con Coneval es que estaba sobreestimando la cobertura en salud que había en el país. Y lo que se está mostrando ahora es que efectivamente hay problemas de acceso, pero no de una caída. Pero esto es un sistema un método de medición inconsistente. Voy a otra inconsistencia de Coneval. Coneval se plantea su método de medición a partir de la idea de derechos. Y ellos dicen, vamos a tomar como umbral lo que está consagrado como un derecho. Y bueno, ya Araceli Damián planteaba los niveles de ingreso, por ejemplo, para la zona rural que están planteando. ¿Por qué en el caso del ingreso no usan por lo menos el salario mínimo como el indicador del umbral de ingreso? O sea, para ser consistente con las otras dimensiones. O sea,
En las otras dimensiones buscan lo que plantea la ley para usar el umbral, pero en ingreso utilizan otros umbrales que son completamente inconsistentes con su planteamiento. Entonces vemos ahí esta situación y en ese sentido, justamente una cosa que ofrece el MIP, bueno, el MIP ofrece muchas ventajas, ¿no? Por supuesto, nos permite tener una mejor medición, una mayor aproximación, pero además nos permite entender mejor dónde están las carencias y en qué magnitud están las carencias de la población. Y por lo tanto, el diseño de políticas públicas puede mejorar mucho. Pero nos enfrentamos a un problema. Y es el problema que todos los gobiernos van a atravesar, no importa de dónde vengan, de decir, bueno, vamos entonces a usar una mejor medición con la que incluso se puede estar de acuerdo, pero eso implica reconocer niveles mucho más altos de pobreza y implica un manejo del discurso político y de explicar, pues, sobre todo en un espacio como el mexicano, donde los medios tergiversan con tanta facilidad, si de repente utilizar datos como los que tenemos en Evalúa puede resultar muy complejo en términos políticos para cualquier gobierno. Entonces ahí tenemos que buscar la manera de hacer una transición, de ir hablando de esto, de ir educando de alguna manera para que la gente entienda que lo que ha venido haciendo Coneval ha sido simular, o sea, simular que esa masa de población en carencia, esto incluso ellos dicen la población carenciada, bueno, es una forma retórica para no decirles pobres, pero básicamente toda esa población carenciada es población pobre. Y entonces tenemos personas que no son consideradas pobres porque tienen refrigerador, aunque no tengan dinero para poner alimentos en ese refrigerador. O tienen estufa, pero no tienen dinero para pagar el gas con el cual prender esa estufa. En ese sentido, me parece que es muy importante. Además, es muy importante tener claridad acerca de la magnitud real de la pobreza, de las carencias, de cuáles son, para poder diseñar políticas públicas adecuadas. Con esto termino. Esta discusión sobre la focalización versus la universalidad es una discusión que tiene una parte técnica, pero también tiene una parte ideológica, pero que puede tener sentido pensar en focalizar cuando, por ejemplo, el PNUD, que señala que la pobreza en México es de menos del 7%, bueno, ahí uno podría pensar, bueno, lo mejor es hacer una política dirigida a ese 7% de la población. Pero cuando uno ve los umbrales, eso vemos que están ocultando la realidad. Cuando tenemos magnitudes de población tan altas, con carencias severas en distintos espacios, entonces, evidentemente, el plantear políticas universales se vuelve indispensable. Y es en ese sentido que me parece que el MIP ofrece la posibilidad de discutir, de tener una visión mucho más clara de cuál es la realidad social en el país y poder en ese sentido fijar metas hacia adelante, pero también diseñar políticas públicas con un sustento mucho más sólido que nos permita justamente atender estas problemáticas. Yo lo dejaría ahí por ahora. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Calderón. Muy interesante también sus comentarios sobre pues estos ejemplos, ¿no? Tan claros sobre las diferencias entre el método del Coneval, el método que utilizamos en Evalúa y las consecuencias que tiene desde el punto de vista de pues, pensar la política pública que necesitamos, que otra de las discusiones centrales, ¿no? Muchas gracias, doctor Calderón. Les vuelvo a recordar que ya hemos recibido alguna pregunta por el chat, que pueden seguir enviándonos sus preguntas y comentarios por ahí, y también quienes nos siguen por redes sociales. Y pues en este momento le doy la palabra al doctor Pamplona para su intervención.
Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos los asistentes. Yo quisiera entrarle por otro lado al asunto y reflexionar muy breve sobre, eh, digamos, qué nos faltaría eh, en esta evaluación de la pobreza y los métodos para medirla, eh, para poder ponderar el efecto de la pobreza en la vida de las personas. Eh, eh, por supuesto que el enfoque de necesidades y satisfactores que Julio viene desarrollando desde hace mucho tiempo y depurando y mejorando es un avance sustancial en la historia del pensamiento sobre la pobreza en nuestro país. Y yo diría que también a nivel internacional, eh, pues han tenido que reconocer que hay métodos que tienen sus ventajas porque nos aproximan un poco más a lo que pasa en la realidad que otros. Y bueno, hay una coyuntura en México que se abre para que esa discusión de los métodos y cuál nos conviene usar a los mexicanos, eh, pues vuelva a abrirse y que eh, los organismos locales como Evalúa tengan una correspondencia con el organismo nacional encargado de estos asuntos. Yo esperaría que esta oportunidad política que se abre en México permita ese acercamiento. Pero no es esa mi intención ahora en la intervención, sino lo que les decía. La pobreza tiene efectos en las personas eh, que son muchas veces definitorios en su vida. No es solo que se caiga en la trampa de la pobreza o en el círculo de la pobreza, como teóricos muy importantes han insistido desde hace muchos años, sino efectos concretos en que tienen que ver con otros aspectos de la vida social que aún no hemos tratado de valorar. Cuando digo no hemos tratado es una hipérbole, es una exageración, o sea, sí se han hecho intentos. Por ejemplo, en una revista que se llama Acta Sociológica, en un número que coordinó Julio Volvinic, viene un trabajo, un artículo muy interesante sobre la relación entre homicidios y pobreza, en donde se trataba de, por supuesto, poner a la pobreza como el enunciado explanante, como la variable eh, independiente y los homicidios como la variable dependiente, o como como el enunciado explanandum, como se le dice en ciencias naturales. Eh, pero no tenemos una valoración, por ejemplo, al estilo de un gran estudio que se publicó en el 2009 en inglés, que es una obra muy, muy importante dentro de la sociología de Lloyd Bacquant, el alumno predilecto de Pierre Bourdieu, su seguidor. Hizo un estudio fabuloso que se llama Castigar a los pobres y que tiene como subtítulo El gobierno neoliberal de la inseguridad social. En ese libro hace una evaluación gigante, por ejemplo, sobre las prisiones en Estados Unidos y la condición social de los prisioneros. Y la demostración es contundente. Eh, la gran mayoría de los prisioneros son negros, latinos y pobres. Y los que no tienen acceso a la seguridad social en el sistema norteamericano son otra vez negros, latinos y pobres. Eh, las consecuencias para las personas pues son más devastadoras, por ejemplo, en el encierro o en la marginación, porque además de eso,
pues muchos de ellos, por ejemplo, de los prisioneros norteamericanos, utilizan drogas dentro y fuera de la prisión. Eh, no hay un estudio en México que haga, por ejemplo, esa valoración, pese a que en México hay, en las últimas cifras que se publicaron, alrededor de 26,000 reos, prisioneros, es decir, una tasa muy alta de 177 por cada 100,000 habitantes. Y la gran mayoría están ahí por robo menor. Eh, los estudios que se hacen sobre homicidio y pobreza, hay estudios ya que tienen muchos años. Pierre Salama, un economista muy importante francés, junto con un investigador brasileño, Georges Mamadou, hicieron estudios sobre las violencias en Sudamérica, en Brasil, eh, y en otros lugares de América Latina. De hecho, Salama tiene un informe sobre la violencia en América Latina que hizo para una organización, no recuerdo ahora cuál, y encuentran una relación muy limitada entre ambos fenómenos. El asunto es que cuando se hace esa relación, pues lo que se relaciona son a las víctimas con una condición social que llamamos pobreza, una etiqueta, como dice Simmel, que le ponemos a la población que carece de satisfactores y que tiene muchas necesidades. Y entonces, pues eso, eh, digamos, esas asociaciones que se hacen no arrojan datos suficientes para entender el fenómeno de la violencia, pero podrían entenderse si se estudiara la población penitenciaria o a la población que recibe servicios de salud en el sistema de no aseguramiento. Como quiera que se le vaya a llamar, ahora será IMSS Bienestar. Podría hacerse un gran estudio entre los usuarios de IMSS Bienestar para saber esa relación entre los pobres y la salud de manera más directa. Entonces, yo creo que los retos de la evaluación de la pobreza tienen que ver con la medición más precisa, y una vez que se consigue eso, pues tiene que ver con qué lo relacionamos, con, con la vida de los pobres. Claro, por ejemplo, es obvio que dentro de los indicadores de la pobreza, por ejemplo, el tiempo, ese es un indicador de pobreza, pero a su vez es un indicador de, voy a decir la expresión que no me gusta, de calidad de vida, porque si las personas pues tienen muy poco tiempo disponible para ellos, para su familia, para eh, eh, divertirse, etcétera, etcétera, pues eso es en sí mismo ya un problema. Eh, entonces, yo diría que falta hacer este tipo de estudios a una escala importante. Eh, Estoy mencionando un caso, bueno, dos casos, el de la población penitenciaria y el de los usuarios de servicios de salud no, que no están asegurados, que podrían ser muy valiosos para entender los efectos nocivos que tiene la pobreza sobre las personas y que los obligan a vivir mal o a hacer cosas malas, por decirlo de una manera muy eh, puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pamplona, por estos comentarios importantes sobre los pendientes, los desafíos que hay en materia de medición, de temas de la relación entre pues, pobreza y criminalidad, pobreza y sistema penitenciario, creo que es clave. Estamos ya con poquito tiempo, nos han llegado algunas preguntas por el chat. Si alguien más quiere realizar alguna, pues ya sería en este momento. Voy a dar lectura a las dos preguntas que tenemos para que pues quienes quieran pues dar respuesta lo hagan, ¿no? En primer lugar, pues nos comenta por el chat Luis Montes, que
Él recuerda que pues, en sus clases algún maestro le mencionaba sobre los mínimos de bienestar y decía que si una persona tiene vestido, educación, justicia, alimentos, pues con 10 indicadores de esta índole se podía decir que esta persona gozaba de buena calidad de vida, pero la pregunta que lanza es si a partir de estos indicadores se debe también evaluar o enfocar en la cantidad, no solo en la cantidad, digamos, sino también en la calidad de estos indicadores sociales o de pobreza, ¿no? Nos pregunta por esta relación entre la cantidad y la calidad en, pues, en las mediciones de pobreza. Esta sería la primera. No sé si quieren primero responder a esta y luego seguimos con las demás. No sé si el doctor ¿Por qué no Julio. dices las dos mejor de una vez? Sí, pues la segunda es, nos pregunta Gloria en el chat, si este método inconsistente del Coneval es intencional para mejorar la percepción de los resultados del gobierno o es producto de una metodología que no incluye pues, las variables necesarias para conocer la realidad, ¿no? Esta sería la segunda pregunta. Y bueno, pues tenemos una más, o dos más, de Bernardo Uribe, que nos pregunta cuál es el nivel de pobreza de los indicadores en la Ciudad de México y a nivel nacional, en comparación con y cómo han evolucionado estos indicadores en los últimos años y qué pendientes quedan para la siguiente administración, que pues creo que es una pregunta muy relevante, ¿no? Entonces, pues no sé si quiere pues iniciar Julio, el doctor Julio Volvinic a responder alguna de ellas. Adelante, por favor, doctor, sí. Bueno, muy brevemente, para que todos puedan, hace muchos años que no oía el término mínimos de bienestar. Y la pregunta referida a esta expresión, me hizo recordar que la primera vez que oí yo hablar de algo que tuviera que ver con pobreza fue en términos de mínimos de bienestar. Trabajaba yo en la Secretaría de Programación y Presupuesto y los de hasta arriba del gobierno de López Portillo pusieron de moda la expresión de mínimos de bienestar que se había estado poniendo de moda. Eso y después las líneas de pobreza minimalistas son lo mismo, es minimizar las carencias y es minimizar lo que necesitan la gente, toda la gente. Y la cosa de la intencionalidad del Coneval es intencional, no de los técnicos. En su caso yo tendría que usar la palabra obediencia. El que era secretario de Programación y Presupuesto, estaban haciendo, en el momento que estaba Coneval discutiendo el método que iba a adoptar, les habló fuerte y les golpeó la mesa y les dijo, saquen el método que quieran, pero que sea de menos de 50% la población carenciada. Se me fue ahorita el nombre, un senador del PAN, era el gobierno de Fox o de Calderón, no me acuerdo cuál de los dos. De Calderón, yo creo. Bueno, eso es lo que quería comentar de las. Muchas gracias, doctor. Muy, muy claro. Pues daría la palabra a la doctora Damián. Sí. Dale. Sí, gracias. Bueno, una diferencia importante entre los datos del Evalúa y los nacionales es que en el Consejo de Evaluación la pobreza en 2022 se ubicó en el 62.9
y a nivel nacional estamos hablando de 75.8. Entonces, son 13 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Que en realidad, pues son significativos, son muy fuertes, que muestran que la Ciudad de México, bueno, pues no es que estemos, digamos, como bollantes, pero pues sí, los menores niveles de pobreza. En ambas, digamos, dimensiones territoriales, bajó la pobreza entre 2018 y 2022. Se ubicaba cerca del 65% en la ciudad en el 2018 y en 79% a nivel nacional. Otra de las diferencias que me parece importantes resaltar es que la pobreza extrema es mucho menor también en la Ciudad de México. Estamos hablando de 14.7% y a nivel nacional 26.2%, ¿no? Entonces, también ahí la diferencia es más de 10 puntos porcentuales. Entonces, eh, pues efectivamente, digamos, la Ciudad de México no necesariamente la que tiene menos pobreza, está Nuevo León, por ejemplo, o alguna Baja California, creo que es la sur, pero estamos alrededor de la tercera entidad federativa y lo que sí es que creo que quiero resaltar es que pues relativamente la Ciudad de México ha perdido un poquito, ¿no? Porque digamos Monterrey y Baja California Sur, pero son entidades mucho más pequeñas, pues se ubican ligeramente mejor que la Ciudad de México. Pero en términos generales, pues es la ciudad con mejores niveles educativos, con mejor calidad de vivienda, digamos, donde hay como ciertas dificultades en la ciudad es que la cobertura de seguridad social no es tan amplia como en estados como Nuevo León, ¿no? Que tienen mucha industria y son generalmente industrias muy grandes y que tienen, o Baja California Sur, que son hoteles y que tienen como sus trabajadores en la seguridad social. La Ciudad de México tiene muchísimo comercio informal, entonces eso es, el punto es ese, ¿no? Sobre todo de la diferencia, lo que hace entre unas entidades que se pueden ubicar un poco mejor, pero en lo demás, la Ciudad de México pues va pues mejor en términos generales, ¿no? Muchas gracias, doctora Damián. Pues tenemos un par de cuestiones más. Una, pues nos pregunta Silvia Hansen sobre si entre los hallazgos es visible el tema de cuidados, incluyendo trabajo en el hogar, crianza, atención a poblaciones vulnerables, que también tiene una estrecha relación con el uso y aprovechamiento del tiempo. Si tienen alguna reflexión sobre este tema, ahí nada más aprovechar para pues invitarlas a la mesa que vamos a tener el próximo jueves, que justamente pues está concentrada en la cuestión de los cuidados, sin presentar hallazgos de un trabajo que estamos haciendo en ese tema, ¿no? Pero igual si alguien quiere comentar algo sobre esta pregunta, pues también le daría la palabra. Y la última que tenemos es de Esteban Angulo, que nos plantea lo siguiente: si los dos métodos están captando una disminución de la pobreza, en realidad pregunta si pues, hay una correlación entre estos métodos pues en realidad se estaría captando el mismo fenómeno. En todo caso, comenta Esteban, se debería decir que no se pueden formular políticas públicas con los indicadores de los dos métodos, entiendo, ¿no? Entonces lo que plantea es que, pues, como los dos métodos captan una tendencia a la caída de la pobreza, que, bueno, hay correlación entre ellos y si no se está captando en realidad lo mismo, ¿no? Entonces no sé si sobre Bueno, esto quieren intervenir. Adelante. Sí. Si me sí, dejas decir. perdón, no, No, ya. no. A ver, seguramente realmente Araceli y Julio podrían responderlo mejor, pero yo sí quise decir, acerca de los cuidados, pasa una cosa con el método, es realmente el MIT ha sido un método tan robusto y pensó en tantas cosas, y esta dimensión del tiempo,
que sin haber pensado propiamente en los términos que ahora está la discusión acerca de los cuidados, está contemplado justamente muy por el lado del tiempo de trabajo, y eso es una de las virtudes del método, que justamente nos permite ver distintas dimensiones, porque a final de cuentas todo lo que hacemos requiere de ese recurso que se llama tiempo. Entonces es un recurso muy valioso y que también hay una distribución desigual, y quienes tienen recursos pueden comprar tiempo de distintas maneras. Entonces eso me parece muy importante. Y de lo otro, simplemente decir, bueno, más parecen similares las tendencias, pero si uno se fija en el método de Coneval, los cambios de repente son muy bruscos, y eso es porque, de nuevo, las inconsistencias del método hacen que sea hipersensible, entre otras cosas, al ingreso. En este caso, ha subido el ingreso y entonces de inmediato aparentemente hay una bajada espectacular de la pobreza. El método de Evalúa, el MIB, el método que ha diseñado Julio y que usamos nosotros en Evalúa, es un método que sí identifica esas caídas, pero de una forma mucho más suave, que tienen que ver mucho, o sea, si uno hace un análisis, es mucho más lógico lo que se puede observar a partir de los indicadores y de la medición de Evalúa. Gracias, doctor. Creo que la doctora Damián quería plantear. Sí, bueno, o sea, digamos, pues sí, o sea, usamos la misma información por un lado, pero por el otro lado, pues sí hay como ya lo dijo Guillermo, digo, perdón, Miguel, esta cuestión de el aumento, por ejemplo, del salario mínimo, los análisis que hemos hecho, si bien fueron importantes para reducir la profundidad de la pobreza por ingresos, no sacaron a tanta población como plantea Coneval de la pobreza. Y además, donde más hubo salida de la pobreza fue precisamente en las áreas rurales. Y yo creo que el aumento del salario mínimo no estaba pensado para que la gente en las zonas rurales saliera de la pobreza, sino que fue un efecto de que es en esas zonas donde se pagaba muy poquito y se sigue pagando muy poco. Pero si el Coneval utilizara, por ejemplo, el salario mínimo como hace rato se planteaba o algo así como una medida de pobreza, pues eso cambia por un lado. Entonces, bueno, pues sí están midiendo lo mismo, pero las intensidades y la robustez con la que mide uno y otro es distinto, porque Coneval automáticamente sube el ingreso por poquito que sea, porque además está en niveles muy bajos, si subes muy poquito, sale mucha gente de la pobreza. Pero eso no quiere decir que su condición real de vida haya bajado, porque sigue teniendo la misma carencia en vivienda, la misma carencia en seguridad social, la misma carencia en educación. Entonces, en todas las dimensiones de necesidades básicas, su condición de vida sigue siendo la misma y se exagera la salida de la pobreza con el método de Coneval. No es lo mismo decir, salieron 5 millones de la pobreza, decir, bueno, pues ahorita no recuerdo cuántos, pero no, o sea, con el MIP no salen tantos de la pobreza, ¿no? Sí sirve para política pública porque no es lo mismo que tú estés pensando una política pública para una población con un 9% de carencia en vivienda frente a una población que las 2/3 partes y que cerca del 30% vive en condiciones de pobreza extrema. Entonces, bueno, pues si tienes un 9%, pues ni te preocupas o te preocupas muy poquito, pero si tienes 2/3 partes con problemas de vivienda, dices, pues algo tenemos que hacer y se tiene que hacer una inversión en vivienda social, que no hay ahí, que no se ha resuelto, ¿no? O el tema también del agua, pues si no te identifica un método, la carencia de agua, pues ¿cómo vas a hacer políticas de redistribución de agua si no sabes ni dónde está la carencia? Porque ni siquiera sabes si les llega o no les llega el agua. Entonces, yo creo que sí hay diferencias y el método, el MIP, sirve mucho más para hacer política pública. Pero bueno, está bien la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Damián. Adelante, doctor Pamplona, por favor. Gracias. Pues voy a meter mi cuchara ahí con ese asunto. Hace mucho tiempo,
yo hice una comparación entre indicadores de marginación, indicadores de pobreza multivariada, etcétera, etcétera, y las correlaciones salían muy altas. Por ejemplo, a nivel municipal, incluso a nivel estatal, pese a que son 32 observaciones, 32 registros, salen altas porque de algún modo están midiendo desde distintas ópticas lo mismo, pero evidentemente para la política pública tienen implicaciones totalmente distintas. Un pequeño libro que publicó hace muchos años, que coordinó Julio, eh, traía un artículo de Amartya Sen, que era la construcción de un índice de progreso social. Y ahí dice algo muy interesante, Amartya Sen. Dice que el problema es el enfoque. Si uno tiene un enfoque de logro, entonces se va a fijar en aquello que salió bien y no en lo que falta. Y cuando medimos pobreza, pues hay que medir lo que falta. Y por supuesto que las mediciones de Evalúa Ciudad de México, pues son más estrictas, más rigurosas. Y en ese sentido, pues hay más población pobre y eso tiene implicaciones de diversa índole. Por ejemplo, implicaciones de financiamiento de cómo combatirla. eh, pues se requieren más recursos y hay más población en pobreza, cosas de ese tipo. Y los logros, por supuesto que también van a verse a plazos más distantes, no necesariamente en los ciclos de la política, que en México han estado demasiado truncados, voy a decirlo así. Eh, Incluso si uno piensa en progresa oportunidades que eran eh, transferencias condicionadas, es decir, en esencia era el mismo enfoque, eh, había también una diferencia, porque ya para cuando surge oportunidades ya había muchas críticas a Progresa y al método que siguieron de transferencias condicionadas, porque como dice Esther Duflo y Banerjee, el hindú, pues se demostró que si se hacían condicionadas o no condicionadas daban lo mismo. En todos los estudios empíricos que se realizaron en distintas partes del mundo subdesarrollado. Entonces, eh, claro que hay una implicación de la política pública si la carencia es mayor, si el volumen es mayor, etcétera, etcétera. Pero a eso es a lo que hay que fijarnos, no en el logro nada más, sino en lo que falta hacer para que la política pública le eche más ganas a esa parte. Es una manera de expresar que se requiere, eh, por ejemplo, de ampliar los programas sociales universales, no condicionados. Eh, en fin, habría mucho que decir sobre el asunto, ¿no? Se critican, por ejemplo, esos programas porque dicen que son regresivos, pero eso también se ha demostrado que es falso. O sea, hay una progresividad mínima, pero existe. O sea, la gente está en mejores condiciones, ¿no? Muchas gracias, doctor Pamplona. Adelante, doctor Volvini, creo que quería intervenir. Ah, sí, levanté la mano, yo se me había olvidado. Este, quería comentar, era la pregunta, que cuando salieron los datos del INEGI el año pasado, en 2023, sí, salen con un año de retraso, respuesta 2022 se levanta y ahí por junio, julio se publican los datos, pues me puse a analizar como muchos de nosotros los resultados y me dediqué muchas columnas de la jornada al análisis empírico y era tan contrastante los resultados del Coneval y del Evalúa que yo dije, no es posible que alguien crea que los dos métodos son métodos de medición de pobreza.
si el Evalúa está midiendo pobreza, entonces el Coneval no está midiendo pobreza, está midiendo otra cosa. Y esa es la conclusión a la que llegué. Y así, más tarde, cuando ya Claudia Sheinbaum claramente se encaminaba a donde ya llegó, le dije en mi columna, ¿no? Obviamente no la de haber leído, pero a lo mejor alguien de su gente cerca la leyó y le comentó algo. Le dije que que uno de los cambios fundamentales que tenía que hacer en su gobierno era quitar esa tontera que le llaman método de medición de pobreza del Coneval y que es aberrante. Es realmente aberrante y lo he demostrado en centenares de páginas y con datos y hoy lo mostró muy claro Araceli. En fin, es una burla, es una burla. Ese es lo que es una farsa. Muchas gracias, doctor Bolvini. Bueno, nos vamos ya acercando al final del tiempo. Tenemos unos pocos minutos más del horario que estaba previsto. No sé si alguien quiera plantear algo sobre una de las preguntas que también estaba ahí en términos de cuáles serían los principales retos o políticas o programas que debería considerar el próximo gobierno, ¿no? Creo que es una de las grandes cuestiones pendientes, ¿no? No sé si alguien quisiera intervenir sobre esto. Bueno, digamos, bueno, ya está claro el panorama, ¿no? Digo, por más impugnaciones que pueda haber en las elecciones, ahora sí que es claro, que es clara en la ciudad y bueno, pues en realidad nosotros como Consejo de Evaluación de la Ciudad de México insistimos mucho junto con UNICEF la necesidad de atender a la población de 0 a 3 años, ¿no? Que como pues como sujetos de derecho, pues es la población que no cuenta con programas amplios de protección social, a diferencia ya que se logró en el sexenio pasado con Mi Beca para Empezar, con población que va desde el preescolar hasta la secundaria. El otro tema que creo que es importante que revalorara el siguiente gobierno es ligar el apoyo de las y los niños a que estén estudiando, porque muchos de las y los niños que salieron del sistema educativo son los que tienen mayores dificultades económicas, sus familias, y que muchas veces se retrasan o tienen que trabajar o lo que sea. Entonces, además, no darles acceso a ese programa de apoyo a la infancia me parece que es un desbalance y que se podrían buscar mecanismos de incorporación para esta población, ¿no? Inclusive, aunque también para población que está como muy en el margen, ¿no? Que aunque llevan a sus niñas y niños a escuelas particulares, ¿no? Muchas de ellas son patito y apenas también andan ahí, ¿no? Como con muchos esfuerzos. Entonces, revalorar el haber ligado Mi Beca para Empezar precisamente a la educación y que se volviera un programa verdaderamente para la infancia, creo que es muy buen tema. El otro tema que va avanzando y que pues la virtual jefa de gobierno, Clara Brugada, ha hablado mucho, es el tema de cuidados, que pues el jueves vamos a tener una mesa sobre eso y yo creo que podemos ahondar en ese tema en ese momento. Y efectivamente el problema de los servicios de salud sigue siendo un gran tema, es un tema que además ahora la Ciudad de México aceptó y firmó el convenio para unirse al IMSS Bienestar. Entonces, la Secretaría de Salud que teníamos originalmente como los hospitales y todo eso, ahora van a formar parte de ese nuevo sistema y habría que ver los temas de coordinación porque precisamente lo que hemos tenido con educación es que la entidad, digo, el gobierno digamos, federal, tiene a su cargo la educación en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para
hacer cualquier modificación en materia educativa y de programas educativos en la Ciudad de México no se puede hacer porque quien tiene, digamos, la prerrogativa de hacerlo es el nivel federal y muchas veces estamos muy distintos y tenemos necesidades distintas. Eso entre muchas otras cosas que si no se hace una reforma fiscal, pues no va a ser posible. Yo creo que el tema fiscal es en la actualidad, como lo fue en la época de Cárdenas, el tema del petróleo. O sea, realmente estamos hablando de recursos que se requieren para poder mejorar las condiciones de vida que los grandes capitales no quieren ceder y que si no lo hacemos como población en su conjunto va a ser bien difícil. Pero bueno, de ahí nos podremos ir un montón. Educación superior, en fin, faltan muchas cosas, creo. Muchas gracias, doctora Damián, por estas puntualizaciones sobre las políticas, los retos pendientes. Hay una última pregunta que nos llega al chat que creo que puede ser relevante responder, eh, que nos hace Miguel Olvera. En el tema de los programas sociales, en específico de adultos mayores, me gustaría saber si existe alguna medición para saber cuáles son los rubros en los que los beneficiarios gastan el apoyo. Esto para saber si efectivamente se destina a necesidades o subsanar carencias que el Estado debe garantizar, ejemplo, salud. No sé si alguno de los ponentes. Miguel, sí, adelante, doctor Calderón. Bueno, en una investigación que estamos haciendo ahorita, estamos levantando encuestas en varios estados y es sobre todo la población adulta mayor pobre, lo que hemos encontrado es se centra el gasto generalizado, digamos, es alimentos y salud, ¿no? Que aquí es una paradoja porque, digo, el deterioro del sistema de salud es evidente, o sea, no de este gobierno, sino de lejos y no ha sido resuelto. Pero lo que ha pasado con los adultos mayores pobres es que han podido con ese dinero moverse a este mercado paralelo, digamos, de farmacias y medicamentos y subsanar mal, parcialmente, la atención que a veces no encuentran en el sistema de salud, ¿no? Pero eso son dos cosas muy centrales en las que se centran. Y lo otro que decir, es un ingreso que no solo le está llegando a los adultos mayores, es impresionante también lo que hemos encontrado, que en muchos hogares se ha vuelto una de las fuentes principales de ingreso del hogar ampliado, y sobre todo cuando hay dos adultos mayores, pues ese es el ingreso principal de la familia y estamos hablando de sus hijos, etcétera. Entonces, eso también es una cosa muy impresionante. Y esto no solo lo hemos encontrado en las zonas rurales, ¿eh? Por ejemplo, es algo que hemos encontrado en la zona urbana de la Ciudad de México, en las unidades habitacionales y eso, donde los hijos en parte están viviendo, hijos ya grandes, en parte están viviendo de esta pensión que están recibiendo sus padres. Entonces, el impacto en ese sentido se dispersa no solamente en los adultos mayores, sino también al resto de la población de bajos ingresos. Ahí me centraría en esa población. Obviamente la población de más ingreso que recibe la pensión, pues la usa en otras cosas, aunque se ha identificado también que, por ejemplo, medicamentos es uno de los gastos fuertes que tiene. Muchas gracias, doctor Calderón. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el doctor Pamplona tiene la mano. Adelante, por favor, doctor. Sí, nada más un poco para contrastar. Yo creo que es muy importante lo que dice Miguel sobre estos estudios que se hacen para ver en qué se utilizan los recursos de una transferencia no condicionada. Y ahí pues viene una respuesta. Eh, no sé si recuerdan cuando se quería establecer el programa de transferencias para los jóvenes, que parte de la comentocracia y en las redes sociales se impugnaba a los jóvenes diciendo que, bueno, al gobierno diciendo que los jóvenes se iban a gastar ese dinero en cervezas, o
que lo iban a votar, pues que no lo iban a utilizar para sus estudios o cosas por el estilo. Yo creo que si es una transferencia no condicionada basada en derechos, no tendría que preocuparnos en qué se utiliza. Eh, es parte de la libertad de que deberíamos gozar, echar raíces sobre esa condición uh, un poco mejor que, digamos, no porque hagamos algo, el Estado nos da una parte de la riqueza nacional. Es otro el enfoque. Eh, entonces, en mi opinión, aunque son importantes esos estudios para saber qué pasa con ese dinero, también pueden servir para decir que se está gastando mal o que el Estado no proporciona otras cosas y entonces se tiene que utilizar para eso. Pues si yo soy adulto mayor, o sea, y yo sabré en qué me gasto ese dinero que me dan a través del Banco de Bienestar. Eh, no está condicionado a nada. Y creo que los derechos no están condicionados a nada. El primer derecho es tener derechos y ese no tiene un límite. Muchas Y, gracias, doctor Pamplona. Pues no sé si quieren responder ya la última pregunta sobre que y nos fue sobre el baño. condicionamiento de salud, ¿no? Sí. Para el programa de 0 a 2, no, no, al contrario, la idea es que sea universal, como la pensión de adultos mayores, igual para todas las niñas y niños, esa, digamos, sería como lo más relevante, ¿no? Y también el tema de la salud, pues esta población tiene que contar con medicina de primera, porque a final de cuentas lo que se pierde en estos primeros años es marca para toda la vida. Muchas gracias, doctora Damián. Pues ahora sí que ya nos quedamos sin mucho tiempo. Les agradezco mucho a todas y todas, a todos y todas su participación, a las personas ponentes, a quienes se sumaron a la discusión aquí desde el Zoom, a quienes nos siguieron en redes sociales. Creo que fue una mesa de diálogo, una discusión muy fructífera. Creo que en este momento que vive el país no se ha discutido con este nivel de profundidad estos temas. Y bueno, pues también invitarlas a la sesión del jueves que viene, que vamos a pues, abordar en profundidad los hallazgos de un trabajo sobre el tema de cuidados, que pues es otro de los grandes temas pendientes y que pues, salió en la discusión agradezco mucho a todas y todos. Francisco Pamplona tiene su mano alzada, si quieres, adelante. Sí, nada más hacerle propaganda a a una frase que creo que tiene que ver con esta discusión, que yo puse ahí que publiqué en X, y es de Elías Canetti, el escritor alemán, y dice lo siguiente: el sentimiento más bajo que conozco es la aversión por los oprimidos, como si hubiese que justificar su sojuzgamiento a partir de sus atributos. De este sentimiento no están libres muchos filósofos nobles y justos. Muchas gracias, Me doctor parece algo Pamplona, muy profundo. por esa Está en última, el centro de esta discusión. muy importante. Pues agradecer y pues convocarlos al jueves. Si pueden, quienes están presentes, algunos de los que están presentes, encender la cámara, vamos a tomar como una foto grupal del evento. Quienes quieran y puedan hacerlo están invitados a hacerlo en este momento. Y pues, sin más, despedirnos y pues esperando pues encontrarnos el jueves y seguir con esta discusión tan relevante para el futuro de la ciudad y el futuro del país. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.